Hola a todas y a todos y bienvenidos a este tema teórico de la entalpía o termoquímica en plan genérico. Termoquímica es el tema que plantea todo lo relacionado con la energía de las reacciones químicas en todo su desarrollo desde el punto de vista de laboratorio y desde el punto de vista teórico. Para comenzar con este tema de termoquímica es obligado hablar de energía de un proceso químico. Normalmente, ¿qué ocurre nosotros siguiendo con ejemplos, digamos, cotidianos para poder entender la química desde el punto de vista de su importancia? ¿Qué pasa cuando se produce una reacción química, entendida como reacción química, pero que para nosotros es una acción o un acto, digamos, cotidiano que no apreciamos realmente de qué se trata desde el punto de vista químico o físico? Estaremos hablando, por ejemplo, de quemar papel. Quemar papel o mezclar bicarbonato de potasio con vinagre. Pues bien, en estos o otros, digamos, acciones determinadas, observamos que cuando se quema un papel, que es el más evidente que hay, se calienta el entorno de la reacción. Por lo tanto, ahí se ha producido una reacción química que se ha quemado el papel y ha, digamos, extraído de esa reacción un calor que va al entorno de donde se está produciendo. Existen igualmente otras reacciones en las que el entorno se enfría por las mismas circunstancias, aunque son, digamos, menos habituales y un poco más, digamos, complejas en el sentido químico que estamos hablando. Pero todo esto se debe a que en una reacción química hay elementos que se separan entre sí, que son los reactivos iniciales, y después se unen luego estos reactivos o los átomos de estos reactivos se unen luego con otros elementos o compuestos y entre ellos para formar otros compuestos determinados. La acción de rupturas y formación de enlaces nuevos lleva asociada siempre una determinada variación en la energía almacenada en ellos, por lo que puede llegar a un estado de menor energía si los productos que son el resultado de la reacción son más estables. Por lo tanto, habremos llegado, digamos, a un estado de menor energía y a un estado de más estabilidad, porque no olvidemos que en química el aspecto energético es siempre la intención de siempre, que es cuando menos energía haya, más estabilidad tendremos a todos los niveles. Por lo tanto, si en una reacción llegamos a un estado de menor energía porque los productos son más estables que los reactivos, porque hay menos energía, o puede ocurrir que, digamos, lleguemos a una mayor energía, al contrario, si los reactivos son más estables que los productos o estos productos son más inestables que los reactivos. En este caso, digamos que llegaríamos a un nivel de mayor energía. Por lo tanto, con esta, digamos, introducción normativa de cosas habituales, de reacciones habituales y de aspectos habituales, la energía de un proceso químico es la energía intercambiada en un proceso. A veces es necesario aportar energía para que el proceso se lleve a cabo y otras veces es la misma reacción la encargada de liberar energía. Pero ya que estamos en este tema de conceptos, digamos, nuevos en el aspecto de energía, de reacción química, de estabilidad, vayamos a unos conceptos básicos que nos van a ayudar a poder centrar nuestro tema de una manera más apropiada. Y unos conceptos prácticos que necesitamos conocer son lo que es una reacción exotérmica. Es un concepto tan evidente que es aquella en la cual se desprende calor en su transcurso. O una reacción endotérmica. ¿Qué es? Pues la que necesita un aporte energético externo para que se produzca. Son dos conceptos muy clarividentes. Por otra parte, todo proceso químico
como hemos dicho hace un instante, conlleva ruptura y formación de enlaces, reorganizándose los átomos una vez que se han roto los reactivos y reorganizándose para formar los productos. No obstante, la mayoría de las reacciones, aunque luego transcurran por sí solas, necesitan inicialmente un aporte externo de energía inicial. Por ejemplo, el papel no se quema si no le acercamos una cerilla. Una vez que le hemos acercado una cerilla, la combustión de ese papel, lógicamente con el oxígeno del aire que lo rodea, pues ya sigue su marcha hasta que acaba la reacción, lógicamente, cuando ya se ha consumido todo el papel, para entendernos. Esta energía inicial que aportamos hace que los primeros enlaces se rompan. O sea que para romperse los enlaces requerimos aportar energía. Pero al formarse los nuevos enlaces, una vez que la reacción ya ha seguido su curso, entonces se desprende energía. O sea, rotura de enlaces, hay que aportar energía. Formación de nuevos enlaces, se desprende energía. Y se permite de este modo que la reacción se mantenga por sí sola. El papel se quema todo. Aquí tenemos un diagrama donde expresamos los planteamientos que acabo de enumerar. Tenemos en el primer caso lo que es la gráfica de una reacción exotérmica. Lógicamente, en el eje de las Y planteamos la energía y en el eje de las X el factor tiempo. Y la primera será exotérmica porque nosotros llegaremos a un nivel final de energía con la energía de los productos más baja que la energía inicial. Por lo tanto, si nosotros pasamos de una energía determinada a una energía menor, esa energía tendremos que haberla soltado. Soltado quiere decir desprenderla y por lo tanto estamos transformando una reacción exotérmica. Del mismo modo, a la parte de la derecha y con los mismos planteamientos, tenemos la reacción endotérmica, que es que partimos de unos reactivos con baja energía y llegamos a unos productos con mayor energía. Pues lógicamente, para que esto ocurra, hay que aportar energía o hay que absorber energía para poder llegar a que la reacción se produzca con un final en el que los productos tienen más energía que los reactivos. Por lo tanto, esto es una reacción endotérmica. Si la energía de los productos es menor que la de los reactivos, estamos en una situación favorable energéticamente porque llegamos a un final de menor energía y se desprenderá energía y ya estaremos hablando de un proceso exotérmico. Por otra parte, si la energía de los productos es mayor que la de los reactivos, la situación será desfavorable porque llegamos a un proceso con mayor energía de la inicial. En este caso concreto, que se produce de este modo la reacción, estaremos en un proceso que será necesario aportar energía y estaremos ante un proceso endotérmico. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de estos tipos de reacciones para que centremos un poco el tema. Por ejemplo, la formación del agua desde sus componentes iniciales, pues será la que tenemos aquí. Que lo que ocurre con la reacción del agua es que al unirse hidrógeno y oxígeno nos forma moléculas de agua y se desprende energía. Por lo tanto, reacción exotérmica. Para formar el amoníaco, lo mismo. Partiendo del nitrógeno y del hidrógeno, formamos el amoníaco y desprendemos energía. Por lo tanto, es una reacción exotérmica. A la inversa, que he planteado la de arriba por tenerlo más claro, para ver claramente que una reacción, ya lo veremos esto con más asiduidad, si en un sentido es exotérmica, en el sentido contrario será endotérmica, habitualmente. Por lo tanto, si partimos del amoníaco y le aportamos energía, seremos capaces de, descomponer esta molécula en sus componentes que la forman, que son el nitrógeno y el hidrógeno. Y por lo tanto tendremos que aportar energía y transformarnos en una reacción endotérmica.
Lo mismo que el oxígeno, si queremos formar el ozono, que es O3, pues tendríamos que partir desde el oxígeno, desde O2, la molécula biatómica, y aportando energía seremos capaces de obtener el ozono y por lo tanto estaremos ante un planteamiento de reacción endotérmica. Todas estas reacciones son las que llamaremos habitualmente cuando hay, digamos, una reacción química escrita en el que hay átomos, moléculas y compuestos, y el término energía o calor, o ahora después veremos que lo transformaremos en entalpía, pues se llaman todas ellas ecuaciones termoquímicas. Y ya una vez explicado el aspecto genérico de la variación de la energía en una reacción química, desde el principio hasta el final, con todos los planteamientos que hemos hecho hasta ahora, vamos a profundizar en el tema concreto de definición de la entalpía como función que vamos a estudiar en todo el tema teórico. Empezaremos por la entalpía de formación. La entalpía de formación es el calor que se transfiere en una reacción química cuando la presión es constante. Realmente esta definición de entalpía es además más genérica de formación, porque esta es una reacción de formación, pero se pueden dar reacciones, como veremos posteriormente, que serán reacciones diferentes a la formación y también podremos plantear la entalpía de dicha reacción. La entalpía es la forma de expresar los datos de la cantidad de calor absorbida o cedida en una reacción química. Y decimos a presión constante porque la mayoría de las reacciones se producen a presión atmosférica. Por lo tanto, hay una generalidad de que la entalpía la podremos medir siempre a presión constante. Otra característica importante de esta función, de la entalpía, es que es una función de estado. O sea, que su variación solo depende de la diferencia entre el valor final y el valor inicial de dicha función y no influye para nada la forma en la que ha tenido lugar su evolución. O sea, digamos, los pasos o reacciones intermedias que han podido haber no afectan a la entalpía o a este intercambio de calor. Nosotros tendremos una energía o un dato determinado de cantidad de calor al inicio y un dato determinado de cantidad de calor al final. Esta variación de calor, esta variación de entalpía es la que nos da la variación de la entalpía de la función. En los procesos químicos ocurre, como fórmula, digamos, ya determinada, que el valor de la entalpía es el sumatorio de las entalpías de los productos, o sea, el calor una vez producida la reacción que tienen los productos, menos los que tienen los reactivos una vez realizada la reacción. O sea, la diferencia entre la energía inicial y la energía final. Esto es, digamos, la variación y lo que implica que es una función de estado. Pero, ¿cómo resolvemos el cálculo de estas entalpías de productos y reactivos? Pues bien, daremos unas reglitas específicas para poder utilizar estos conceptos de una manera clara en los problemas y en la práctica. Por convenio, se considera que la entalpía de los elementos y de las moléculas diatómicas, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, son cero cuando están a presión de una atmósfera y 25 grados, que son las condiciones estándares. O sea, si nosotros tenemos un planteamiento en la fórmula anterior de sumatorio de entalpías o de reactivos o de productos, si como reactivos o como productos aparecen estas moléculas diatómicas, su entalpía es cero. Por lo tanto, a nivel numérico no contará para el dato específico de la entalpía. Definiremos dentro de estas entalpías, que es la que estamos hablando, la entalpía de formación de un compuesto, como el cambio de calor que resulta de la formación, y esto es muy importante, de un mol de ese compuesto a partir de sus elementos en sus estados de agregación más estable, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión.
sea que una entalpía de formación es un cambio de calor que resulta de la evolución de un mol. O sea, siempre la reacción tiene que terminar con un mol de producto. Esto, ahora veremos a continuación, que lo expresaré también, nos puede dar el caso de que a la hora de la igualación tendremos que utilizar incluso a lo mejor, digamos, coeficientes estequiométricos fraccionarios para poder llegar a esta conceptualización de un mol y el incremento o la variación de la entalpía que sea siempre correspondiente a un mol. Por ejemplo, en esta reacción que planteamos tenemos que el carbono sólido además con el oxígeno gas nos da un CO2 gas que tiene una entalpía negativa, y ahora hablaremos del convenio de los signos de la entalpía. En este caso es negativa, y no perdamos ya la onda, el foco de que una entalpía negativa nos habla de una reacción exotérmica. Sigamos. Si en la fórmula que hemos dicho que, digamos, la variación de entalpía de la reacción, sea de formación, o sea, en este caso estamos hablando de formación y por lo tanto centrémonos en este aspecto determinado. Si es una reacción de formación y aplicamos la fórmula que la entalpía de la reacción, la entalpía de formación en este caso, es el sumatorio de entalpía de los productos menos el sumatorio de entalpía de los reactivos, en una reacción de formación se reducirá a una entalpía, la variación de entalpía será el sumatorio de la entalpía de los productos, ya que todos los reactivos serán elementos y su entalpía, como hemos comentado, será cero. Por lo tanto, el término de sumatorio de entalpía de los reactivos será cero por esta circunstancia en una reacción de formación. Reitero otra vez, en las reacciones de entalpía de formación, es lo que comentaba, siempre debemos orientar la resolución en base a que nosotros tenemos que obtener un mol de producto para concretar el valor de la variación de entalpía, con lo que puede implicar, como hemos comentado, que en su ajuste tengamos que utilizar coeficientes estequiométricos fraccionarios para alcanzar el condicionamiento de un mol. Y ahora comentemos un poco el tema del convenio de signos de la entalpía. Hay un símil, una regla mnemotécnica para entenderlo y no perdernos, yo creo que es bastante bueno, de hecho yo lo comento siempre en mis clases, del símil del egoísmo. La reacción es un ente que es egoísta de por sí. Si a una reacción le dan calor, en este caso calor, pero le dan, si tú eres egoísta y te dan, para ti es bueno, porque darte siempre es bueno para un egoísta como tú. Por lo tanto, si dan calor, será bueno para tu concepto de egoísmo y por lo tanto estaremos hablando de una variación de entalpía positiva y será una reacción endotérmica. O sea, si nos dan calor, reacción endotérmica, será bueno que nos den y por lo tanto la entalpía será positiva, será bueno. Por lo tanto, si nos dan, positivo, bueno. Por lo tanto, si nos dan endotérmica, entalpía positiva. Si tenemos que dar, malamente. Si yo soy muy egoísta y tengo que dar, ya no me salen los cálculos. Por lo tanto, si tengo que dar que estoy dando calor, o sea, que es una reacción exotérmica, estoy dando calor, para mí, egoísticamente, no es bueno y por lo tanto tendré el concepto de negativismo, será negativa. Luego, si damos calor, reacción exotérmica, negativo la variación de entalpía. Por lo tanto, resumiendo, endotérmica, variación de entalpía positiva, exotérmica, variación de entalpía negativa. Bien, abramos un poco el foco y veamos un poco más de tipos de reacciones. Hemos hablado de una reacción de formación porque además hemos aplicado la característica de este tema de que por convenio las entalpías de las moléculas biatómicas son cero para poderlo aplicar. Pero en una reacción determinada, la entalpía de la reacción es la fórmula en sí, es el calor que se desprende o absorbe
del sistema cuando se produce dicha reacción. Punto. O sea, si tenemos una reacción inicial y una reacción final, lo que ha ocurrido en esa variación de entalpía es la entalpía de la reacción. Pero dentro de esta entalpía de la reacción existen unas reacciones que son las reacciones de combustión, que son realmente bastante recurrentes, tanto en la naturaleza como en los problemas, y en este caso hablaríamos de entalpía de combustión porque estamos refiriéndonos a una reacción de combustión, que sabemos que es una reacción, normalmente una reacción orgánica de algún hidrocarburo, con oxígeno para dar CO2 más agua con sus coeficientes estequiométricos determinados. Si nosotros tenemos esta fórmula, es un modo de poder calcular la entalpía de formación de un hidrocarburo sabiendo la entalpía de combustión del hidrocarburo. Porque nosotros si aplicamos la fórmula en esta reacción, tenemos que la entalpía, en este caso de combustión, será el sumatorio, o sea, los moles que haya, en este caso, de CO2 producto por la entalpía de formación del CO2, más el número de moles por la variación de la entalpía de formación del agua, menos la entalpía de formación del hidrocarburo en la parte de los reactivos, porque el cero no lo plantearemos porque tiene de entalpía cero, ya lo he puesto ahí, ya que la entalpía de formación del oxígeno es cero, y de esta formulita, como nosotros conocemos la entalpía de combustión, podremos calcular la entalpía de formación del hidrocarburo. Siguiendo con el tema de termoquímica, plantearemos el tema de la ley de Hess, un científico que descubrió en el año 1840 esta relación que reza lo siguiente. Dice, se ha comprobado a nivel experimental, comprobó Hess, que cuando una reacción química transcurre en varias etapas, el calor absorbido o cedido por el sistema solo depende de las entalpías de formación de los reactivos iniciales y de los productos finales, independientemente de las sustancias que se hayan formado en los pasos intermedios. Por lo tanto, para comprobar la variación de energía o de calor absorbido en una reacción, como tal función de estado que hablamos de la entalpía, solo nos referiremos al calor inicial y al calor final, a la entalpía inicial y a la entalpía final. Y esto le llevó a Hess a definir la ley como cuando una reacción química se puede expresar como suma algebraica de otras, su calor de reacción es igual a la suma algebraica de los calores de las reacciones parciales. Veremos muy claramente en el ejemplo que nos tendrán que dar datos de estos pasos intermedios y nosotros, digamos, manejando aritméticamente un poco el sumatorio de estas reacciones intermedias y orientando el sentido para que el sumatorio final coincida con la reacción con la reacción química que nosotros estamos planteando, obtendremos el dato que nos piden. Por lo tanto, en los ejemplos lo veremos perfectamente la sencillez de la aplicación de la ley de Hess, también llamada de aditividad de entalpías de reacción. Y para terminar con las distintas connotaciones de la entalpía, hablaremos ahora de la entalpía de enlace. Hemos dicho anteriormente que en toda reacción química se rompen y se forman enlaces. Por tanto, podemos determinar si la reacción es exotérmica o endotérmica midiendo la energía que el sistema absorbe en la ruptura y la que libera cuando se forman. Reitero, cuando se rompen enlaces hay que añadir energía, o sea, lo que es la reacción tiene que absorber energía. Y la que cuando se forman enlaces se libera energía. Esta es la circunstancia para poder definir la entalpía por medio de la ruptura y formación de enlaces.
Por lo tanto, la entalpía de enlace la podemos definir como es el flujo de calor en valor absoluto, sin signo, que acompaña a la formación o ruptura de un mol de enlaces a partir de los átomos aislados en estado gaseoso y presión constante o condiciones estándar. Las entalpías de enlace o energías de enlace también llamadas se expresan, repito, en valor absoluto y se tabulan en tablas. Una tabla os la adjunto en una diapositiva posterior y plantearemos la fórmula como la hemos presentado en los diapositivas anteriores, que es el incremento de entalpía de la reacción es igual al sumatorio de las entalpías de los enlaces rotos menos el sumatorio de las entalpías de los enlaces formados. De este modo, conociendo estos datos de energías de tan solo 40 enlaces, que son los más habituales, podremos determinar las entalpías de reacción de un número sumamente elevado de reacciones dentro de la naturaleza. Por lo tanto, reitero, la fórmula para poder calcular las entalpías de enlace es la variación de entalpía de reacción es igual al sumatorio de las entalpías de los enlaces rotos menos el sumatorio de las entalpías de los enlaces formados. Aquí tenéis la tabla de entalpías de enlace, que son datos calculados ya experimentalmente, son realmente datos medios de entalpía en kilojulios mol, y tenemos las referencias tanto de enlaces simples como de enlaces múltiples. Todos estos datos son los que tenemos que utilizar en la formulita anteriormente planteada, tanto de formación como de ruptura. De una manera o de otra obtendremos el cálculo de la variación de entalpía de una reacción por mediación de las entalpías de enlace. Y con esto damos por finalizado este resumen teórico planteado desde el punto de vista ilustrativo para que podáis leerlo y releerlo todas las veces que queráis, y a posteriori seguidamente realizaremos ejemplos prácticos del cálculo de estas entalpías en los distintos formatos para que veáis la aplicación directa de estos conceptos teóricos. Por lo tanto, un repaso determinado de lo que hemos visto hemos visto una definición de entalpía genérica y después hemos hablado tanto de entalpías de formación como de reacción, como de combustión, la aplicación y planteamiento de la ley de Hess y las entalpías de enlace. Ha querido ser este resumen teórico un cómputo de conceptos justos y necesarios para poder aplicarlos de una manera fácil en la práctica de los ejercicios que se nos planteen. Seguidamente pasamos a los ejemplos prácticos de cálculos de entalpía. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar ejercicios de termoquímica como complemento y aplicación directa del tema teórico que acabamos de publicar. Todo a nivel de entalpías de distintas formas dentro del planteamiento de la química. Vamos a realizar 3 ejercicios relativamente sencillos, pero muy aplicables, justos y necesarios los conceptos para poder entender la teoría y poder realizar los ejercicios que se nos presenten, tanto a nivel de ejercicios de química en exámenes como en los ejercicios de selectividad que, depende de las comunidades, son más o menos recurrentes. El primer ejercicio trataremos de entalpía de combustión y el ejercicio dice: sabiendo que la combustión de 1 gramo de trinitotolueno, que es el ATNT, libera 4.600 kilojulios, y considerando los valores de incrementos de entalpía, de variación de entalpía, que se proporcionan, calcular la entalpía estándar de combustión del metano. Nos dan estos 3 datos: la entalpía de formación del metano, en kilojulios mol,
Recordemos, como hemos explicado en la teoría, que las entalpías de formación siempre nos tenemos que referir a la formación de un mol. Por lo tanto, la reacción tiene que ir siempre ajustada a que al final el producto a obtener es un mol del producto que queremos obtener, la entalpía consiguiente. Entalpía de formación del CO2, 394 kilojulios mol, y entalpía de formación del agua, menos 242 kilojulios mol. Aquí tenemos la reacción de combustión del metano ajustada. Recordar que la entalpía, la variación de entalpía, es una función de estado y por lo tanto solo depende de lo que pase al inicio y de lo que pase al final. Y la variación de entalpía desde el final hasta el principio será la variación de entalpía que se habrá producido en dicha reacción. O sea, el calor absorbido o el calor expulsado, cedido de la reacción química, dependiendo que sea una reacción exotérmica o una reacción endotérmica, que nos lo dirán los cálculos consiguientes. Por lo tanto, dicho esto, este ejercicio, que es calcular la entalpía estándar en base a una reacción, en este caso de combustión, y con unos datos determinados, tenemos que recurrir a la fórmula de que incremento de la entalpía de una reacción es igual al sumatorio de los incrementos de entalpía de formación menos de los productos, en este caso, menos el sumatorio de la entalpía de formación de los reactivos. Recordamos la fórmula, la entalpía de una reacción siempre es esta diferencia o este incremento o esta variación de la entalpía desde el punto final, que son los productos, al punto inicial, que son los reactivos. Pues bien, tan sencillo como aplicar esta fórmula con los datos que tenemos lo siguiente, que la entalpía, en este caso ya vamos a poner de combustión, porque digamos que esto sería una fórmula genérica que pone entalpía de reacción, que puede ser otra reacción que no sea combustión, pero en este caso están pidiéndonos y estamos hablando de combustión. Por lo tanto, tendremos sumatorio en este caso de incremento de entalpía de formación del CO2 más incremento de entalpía de formación del agua multiplicada por 2, porque aquí aparece un coeficiente estequiométrico de 2, y estos serán las dos entalpías de los productos, menos las entalpías de los reactivos, que tendremos por una parte la entalpía de formación del CH4 más la entalpía de formación del oxígeno. Bien. Este es el planteamiento teórico expresado de esta fórmula, pero en nuestra reacción determinada, y ahora aplicaremos los valores que tenemos y los valores que nos han dado. Vayamos por partes. Entalpía de formación del oxígeno. La entalpía de formación del CO2. Aquí faltaría, eso es. Entalpía de formación del CO2, menos 394. ¿Vale? 394 kilojulios mol. Más 2 veces la entalpía de formación del agua, que es menos 242. Menos la entalpía de formación del metano, que la tenemos aquí, menos 75, más que la entalpía de formación del oxígeno como molécula diatómica. Regla que hemos expresado en la teoría. Las entalpías de formación de los elementos como elementos o de las moléculas diatómicas, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y tal, son cero. La variación de entalpía es cero. Por lo tanto, recordando esta regla, esto es cero, por lo tanto aquí tendremos un cero. Pues bien, la entalpía de combustión del metano, que es lo que estamos calculando, la entalpía de combustión, en este caso del metano,
de esta reacción determinada, de combustión del metano, tenemos todos estos cálculos, que resultan, al final, esto resulta menos 803 kilojulios mol. Esta es la respuesta al problema. Si lo queremos poner en julios, si lo quisiéramos poner en julios, simplemente porque a veces nos puede hacer falta, pues tendríamos que dividir por 1000, y si lo queremos pasar aquí, podríamos poner igual a menos 803 por 10 elevado a menos 5 julios mol. Si lo quisiéramos en julios mol. Dividiríamos por 1000 para pasar de kilojulios a julios, y después los otros dos hasta el 5, 3 más 2, 5, serían las dos decimales que hemos puesto hasta aquí sobre el 8. Hemos puesto aquí uno y aquí otro, y aquí lo hemos puesto. Por lo tanto, este sería el valor de la entalpía la entalpía estándar de combustión del metano en kilojulios mol y en julios mol. Este es el primer apartado del problema. Borramos y seguimos con el segundo apartado. El apartado B dice: el calcular, con los datos específicos del inicio del enunciado, el volumen de metano a 25 grados centígrados y una atmósfera que es necesario quemar para producir la misma energía que 1 gramo de TNT. ¿Cuánta energía es 1 gramo de TNT? Por aquí lo tenemos. 1 gramo de TNT libera 4.600 kilojulios. Y nosotros teníamos, con el cálculo del apartado A, hemos calculado que la energía de combustión del metano, de 1 mol de metano, es menos 803 kilojulios mol. Una apreciación que no he dicho al final del apartado A. Este dato nos está diciendo por el signo que estamos tratando la reacción de la combustión del metano como una reacción exotérmica por el signo negativo, como habíamos planteado en los criterios determinados. Por lo tanto, esta es una reacción exotérmica que desprende calor. Bien, decíamos que ¿cuánto es la misma energía que 1 gramo de TNT? 1 gramo de TNT libera 4.600 kilojulios. Y nosotros sabemos que 1 mol de metano, en este caso también libera, porque es exotérmica, menos 803 kilojulios mol. Nosotros tenemos que hallar el volumen del metano que es necesario quemar para producir la misma energía que la TNT. ¿Que cuánto es? 4.600 kilojulios. En este caso es la energía de quemar 1 gramo de TNT, de combustionar 1 gramo de TNT. Luego, ¿cuántos moles de metano necesitaremos? Pues esto, que es el factor de conversión. Si nosotros tenemos este aspecto determinado, los moles de metano serán 4.600 kilojulios partido menos 803, y aquí pondríamos también un menos para que no haya, digamos, disquisiciones matemáticas, porque estamos hablando de liberar, y liberar siempre es energía negativo, para que nos dé este número determinado, y este número nos da 5,73 moles de metano. O sea, simplemente sabiendo que para quemar 1 mol de metano, digamos, libera, porque es exotérmica, 803 kilojulios, si nosotros necesitamos liberar 4.600 kilojulios, pues lógicamente tendremos que dividir los 4.600 kilojulios que queremos liberar entre los que liberamos por mol, y obtendremos, aquí en este caso concreto, esto será kilojulios mol, por mol, entonces obtendremos, los kilojulios se nos irán y nos quedará 5,73 moles de metano. Bien, pues ya sabemos los moles que necesitamos para lograr liberar la misma energía que 1 gramo de TNT, pero nos piden el volumen. Como es un gas ideal, pues nosotros vamos a la fórmula de los gases ideales y sustituimos sus condicionamientos. La presión es 1 atmósfera, el volumen es la incógnita, el número de moles es la que acabamos de obtener, y la temperatura de 25 grados,
pues será 298, ¿no? En Kelvin. De aquí despejamos el volumen, que en este caso concreto será simplemente 573 por 0,082 por 298. Y esto vale 139,98 litros. Y con esto respondemos el problema. Este es el volumen de metano que necesitamos quemar para producir la misma energía que 1 gramo de TNT. El dato obtenido en el apartado A, digamos, la proporción sencilla, lo he hecho incluso en una regla de 3 no habitual digamos, en las enseñanzas actuales, pero me ha parecido hacerlo así correctamente para que se entienda mejor el aspecto determinado, y hemos obtenido los moles de CH4 que necesitamos para poder lograr 4.600 kilojulios. Con estos moles, como es un gas ideal, obtenemos el volumen que es lo que nos pide en litros. Desarrollaremos en el canal La química en la selectividad un ejercicio de entalpía relacionado directamente con los conceptos de termoquímica desarrollados en el tema teórico. Este ejercicio es una aplicación directa de la ley de Hess que nos explica cómo podemos calcular entalpías utilizando reacciones intermedias de un proceso determinado. El ejercicio nos dice: sabiendo que la entalpía de combustión del etanol y del ácido tanoico o ácido acético son estos dos datos que nos dan, y que las entalpías de formación del agua y del CO2 son estos dos valores, calcular la entalpía de esta reacción determinada que nos dan. Dos observaciones. Primera, todos esos datos que nos los dan porque los tenemos que utilizar, pero tenemos que utilizarlo cuando el ejercicio nos lo requiera. No tenemos que pensar que para calcular, por ejemplo, esta primera parte del enunciado, del ejercicio que nos dicen, tenemos que utilizar los datos que nos dan. Utilizaremos los que nos interesen en este desarrollo que vamos a explicar. Esta reacción es una reacción que nos dan específica, que es nuestra reacción problema. Es una reacción de un alcohol más el oxígeno. Lo único que quiero diferenciar es que no pensemos en este momento que una reacción de un alcohol con el oxígeno nos va a dar una combustión, no, porque la reacción con el oxígeno puede ser o una combustión o puede ser otras reacciones, en este caso una oxidación, que oxida un alcohol a un ácido con estos condicionamientos. Esta es nuestra reacción problema y sobre ella tenemos que llegar a esta entalpía que queremos calcular con los datos que nos dan. Los datos que nos dan son los siguientes. Primero, la reacción de combustión del etanol. Ahora sí que estamos hablando de una reacción de combustión. Por lo tanto, esta reacción nos va a dar CO2 más agua y con un valor de entalpía de combustión, en este caso, de menos 1.372,9 kilojulios mol. Vamos a ajustarla y tenemos 3, 2 y 3. Calculemos. Carbonos, 1 y 1, 2, 2 carbonos. Hidrógenos, 3 y 2, 5 y 1, 6. 3 por 2, 6. Oxígenos, 3 por 2, 6 y 1, 7. 2 por 2, 4 y 3, 7. La tenemos ajustada. Ahora utilicemos la otra reacción de combustión que nos dan en los datos. La reacción de combustión del ácido acético más oxígeno, ahora lo ajustaremos, para dar CO2 más agua, con un valor de entalpía de combustión de menos 870,5 kilojulios mol. Bien, una vez tenemos estas dos reacciones, tenemos que fijarnos de qué modo y con qué, digamos, argumento matemático o aritmético podemos llegar a tener esta reacción en base a estas dos reacciones. Tenemos que fijarnos primero en los reactivos y productos principales. En la reacción problema tenemos que tener el etanol a la izquierda, porque tenemos aquí en esta reacción nos viene bien, porque lo tenemos a la izquierda, esto es un 3. Y el producto es el ácido acético, por lo tanto,
Esta reacción no nos vale de este modo porque tenemos que poner el ácido acético a esta parte. ¿Y cómo lo ponemos? Pues poniéndolo tal cual. Invertimos la reacción, la voy a poner con negro, invertimos la reacción esta y pondríamos CO2. Ah, perdón, que esta no está ajustada. Vamos a ajustar esta reacción, que tenemos 2 aquí, 2 aquí y 2 aquí. Vamos a verlo, aquí tenemos 2 carbonos, hidrógenos 3 y 1, 4, 2 y 2, 4, oxígenos 2 y 4, 6, 2 por 2, 4 y 2, 6, ya la tenemos ajustada. Decía que esta está bien colocada por nuestra reacción principal, pero esta tenemos que invertirla. 2 de CO2 más 2 de agua para dar CH3, COOH más 2 de O2. ¿Y qué ocurre al invertir una reacción determinada con un valor de entalpía? Pues lógicamente, si la reacción en el sentido que nos dan el dato, que en este caso es negativo y por lo tanto nos están diciendo que es una reacción exotérmica, al invertirla, esto aquí y esto allá, la entalpía cambia de signo, porque pasa de ser exotérmica a ser endotérmica. Por lo tanto, la entalpía de esta reacción invertida, de esta, es 870,5 kilojulios mol. Ahora nos tenemos que fijar en esta reacción y en esta reacción. Y sumémoslas. Vamos a sumarlas. Los reactivos, esta parte de aquí, CH3, CH2, OH, esta, más 3 de O2. Y ahora pongamos estas, Aquí tenemos más, lo voy a poner todo y después iremos simplificando, más 2 de CO2, más 2 de agua, para dar todo lo de la otra parte, esta con esta, 2 de CO2 más 3 de agua más CH3, COOH más 2 de O2. Repito, esto más esto, esto más esto. Ahora ya invertida, esto más esto, esto más esto, esta que es la que ocurre arriba y esta la invertida. Por lo tanto, una vez que tenemos ahora esto, vamos a simplificar. Veamos, 2 de CO2 aquí a una parte se van con 2 de CO2 a la otra parte, como una, digamos, identidad aritmética. 2 de agua aquí se nos van con estas 3 y nos queda una de agua, ¿no? 3 menos 2, aquí se nos queda una de agua. Y los oxígenos tenemos, por una parte tenemos 3 oxígenos y por otra parte 2 oxígenos. Luego entonces aquí se nos van estos 2 con estos 3 y aquí nos quedará un oxígeno. Con toda la simplificación. ¿Y qué nos queda? Esto, que no lo hemos puesto, más un oxígeno para dar CH3, COOH más un agua, que es lo que nos ha quedado aquí. Esta de aquí es la misma que aquí, para que aquí no lo he puesto, aquí lo he puesto directamente. Por lo tanto, esta reacción que tenemos aquí es exactamente la reacción problema que nosotros tenemos. ¿Y cómo la hemos obtenido? A nivel de invertir esta, por lo tanto, hemos invertido la entalpía y sumarlas. Por lo tanto, según la ley de Hess, la entalpía de la reacción principal es la suma de las reacciones con sus cambios determinados y con sus digamos, valores de la entalpía determinada. Por lo tanto, al sumar, hemos sumado este de aquí con este de aquí, que resultará que la entalpía total de la reacción problema, que es la que teníamos, que era una reacción de oxidación, vamos a poner reacción, tendríamos menos 1372,9 más, porque este ha cambiado de signo, 870,5 kilojulios mol. Y esto nos da 502,4.
menos 502,4 kilojulios mol. Esta es el valor de la entalpía de reacción que nos pedían en el apartado A. Por lo tanto, así de sencillo. Resumo. Reacción problema. Datos que hemos utilizado. Las dos reacciones de combustión, tanto del etanol como del etanoico, que realmente son los dos elementos, los dos compuestos que se ven relacionados en la reacción. Una vez que los posicionamos, los orientamos de modo y manera que nos quede como reacción problema. Esta es correcto, porque aquí, en esta reacción, el etanol es reactivo y aquí también, pero aquí, en esta reacción, el ácido etanoico es reactivo y tiene que ser producto, la invertimos. Invertimos e invertimos también el valor de la entalpía. Una vez que las tenemos, estas dos que hay circuladas las sumamos, simplificamos cada uno de los términos de los elementos que haya y de los compuestos y nos da la reacción problema que nosotros teníamos, que era esta en cuestión. Esta en cuestión. Por lo tanto, esta reacción, ¿cómo la hemos obtenido? Sumando esta más esta. Por lo tanto, si sumamos las entalpías, una vez cambiada de signo esta porque la hemos invertido, nos dará un valor que es el que nos pide el ejercicio. Ley de Hess aplicada de una manera directa y sencilla. El apartado B dice, calcular la entalpía de formación del etanol. Delante de este objetivo de una reacción de formación del etanol, tenemos que utilizar todos los datos que se nos relacionen con el etanol, tanto en la reacción de combustión como en sus productos que den. Por lo tanto, nos centraremos en la combustión del etanol, que la tenemos aquí planteada como una de las reacciones datos que tenemos, perfectamente ajustada con su entalpía, menos 1372,9. Y después, como esta reacción nos da CO2 más agua, y tenemos los datos de las reacciones de formación del CO2 y del agua, pues son las dos reacciones que utilizamos también como reacciones datos. Entonces tendremos el grafito, que en su estado fundamental se encuentra como el estado más estable, como grafito más oxígeno, molécula diatómica en estado gaseoso para dar CO2, hidrógeno, molécula diatómica con estado gaseoso y oxígeno, molécula diatómica con estado gaseoso, como hemos dicho antes, con sus entalpías determinadas. Pues bien, una vez que tenemos estas reacciones datos, vayamos a centrarnos en nuestra reacción objetivo, que es la reacción de formación del etanol. La reacción de formación del etanol estará formada por carbono, no voy a poner los estados de agregación, pero son los mismos que arriba, el grafito, más hidrógeno más oxígeno, para dar CH3, CH2, OH. Vamos a ajustar esta reacción determinada. Tendremos 2 carbonos, 3 y 3, 6. Tenemos 3 CH3, CH2, OH. 3 y 2, 5 y 1, 6. 3 hidrógenos por 6. Y los oxígenos tenemos un oxígeno, por lo tanto tendremos un medio aquí para no tocar el mol de formación, un mol de formación y poder calcular su entalpía, como nos lo piden, de kilojulios por mol. Pues bien, una vez que tenemos esta reacción objetivo, nosotros, nuestra aplicación de la ley de Hess es ver cómo podemos maniobrar estas tres reacciones de arriba, haciendo los artilugios aritméticos necesarios para poder lograr esta reacción. Adelante. En primer lugar, aquí tenemos en esta reacción de combustión que el etanol se encuentra a la izquierda y tenemos que tenerlo a la derecha porque es una reacción de formación. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener es esta reacción, invertirla para poder tener el etanol a la derecha. Por lo tanto, esta la invertiremos y la pondremos como 3 de H2O más 2 de CO2 para dar el etanol, CH3COH, más 3 de oxígeno. De acuerdo, esta ya la tenemos, posicionado el etanol donde lo tenemos que tener. Sigamos con el carbono. Pues repito, aquí es carbono, grafito, el estado más estable.
Tenemos dos carbonos aquí y aquí tenemos un carbono, pues esta reacción la tenemos que multiplicar toda por 2, incluyendo el valor de la entalpía. Aquí se me ha olvidado decir que al invertir la reacción, digamos que es como si multiplicáramos por -1, pero para entendernos termoquímicamente, invertir una reacción, si en un sentido es negativa o exotérmica, en el otro sentido será endotérmica y habrá que cambiarle el signo. Esto es muy importante para lo que vamos a sumar. Esta por 2. Y ahora hidrógenos. Aquí hay 3 hidrógenos en la reacción objetivo, pues tendremos aquí que multiplicar por 3 toda la reacción y entalpía incluida. Pues bien, una vez que ya lo tenemos planteado, veamos si con estos datos somos capaces de llegar a la reacción objetivo. Vamos a poner, en primer lugar, vamos a poner la parte esta de aquí de los reactivos y después los productos. De la roja, voy a ponerlo en azul para que no sea igual. 3 de H2O aquí, más 2 de CO2, más, ahora esta, 2 de carbono, 2 de oxígeno, 3 de hidrógeno y 3 medios de oxígeno. Toda esta parte de aquí, esta y esta. Ahora la parte de allá, esta, ya tenemos aquí el etanol que queremos tener, más 3 de O2, más, ahora aquí 2 de CO2, más 3 de agua. Bien, hecho el sumatorio, veamos cómo simplificamos y qué logramos al simplificar. 3 de agua con 3 de agua. 2 de CO2 con 2 de CO2. Ya nos queda aquí los 2 carbonos más estos 3. Este y este son parte de la reacción objetivo. Veamos ahora, y por otra parte aquí tendremos también el etanol. Nada más nos faltará a ver qué pasa con los oxígenos. Aquí tenemos por una parte 2 oxígenos y 3 medios de oxígenos. Voy a ponerlo aquí, 2 oxígenos más 3 medios de oxígeno son 2 más 3 medios, que son 7 medios de oxígeno a esta parte de aquí, y allí 3. Por lo tanto, si restamos 7 medios de oxígenos aquí, menos 3 oxígenos de allá, nos queda 7 menos 6 partido 2, un medio de oxígeno aquí, que es lo que nos tiene que quedar, que aquí está. Luego aquí tenemos más un medio de oxígeno, con lo que hemos logrado la reacción objetivo que nosotros queríamos obtener. La reacción ya la tenemos. Veamos ahora los datos con las entalpías que tenemos, qué datos nos da. Borraremos aquí para poder hacer aquí el cálculo. Y tenemos, por una parte, la entalpía primera, que es la que hemos invertido, será 1372,9 kilojulios mol. La entalpía segunda será 2 por menos 393,4. 2 por 393,4. Y eso vale menos 786,08. Y la otra es 3 por menos 285,5, que eso vale, esto es igual, menos 856,5. Y este resultado, este con positivo y estos dos con negativos, nos resulta menos 269,68 kilojulios mol, que es la entalpía de esta reacción determinada, que es lo que nos pedían, menos 269,68 kilojulios mol. Esta es la entalpía de formación del etanol, que es lo que nos pedían.
Por lo tanto, una aplicación directa de la ley de Hess, en el primer apartado ha sido muy sencillo, en este lo hemos complicado un poco más con todos, digamos, los artilugios aritméticos que podemos calcular para obtenerlo. Datos que nos dan del enunciado, correlación determinada aritmética para que nos salgan los átomos principales y al final realizamos el cálculo aritmético con los valores de entalpía realmente posicionados en su lugar para poder sacar el resultado correcto. Resolveremos en el canal La química en la selectividad otro ejercicio de termoquímica correspondiente al concepto específico de entalpía desarrollado en el tema teórico. Este ejercicio es, como los restantes, un ejercicio relativamente sencillo que nos acerca a la aplicación directa de los conceptos justos y necesarios en la resolución de los problemas, pero es un ejercicio muy importante de asimilar y muy recurrente porque algunos exámenes de selectividad sí que recurrentemente utilizan y proponen estos ejercicios de entalpía de enlace. Este ejercicio dice: el proceso de Acon para la obtención del cloro gaseoso se basa en hacer reaccionar ácido clorhídrico y oxígeno. La pregunta nos dice: formula la reacción ajustada sabiendo que además se obtiene, nos dan los productos, cloro gaseoso más vapor de agua. La reacción la tengo aquí, la tengo ajustada, 2 cloros, 2 cloros, 2 hidrógenos, un medio de oxígeno, un oxígeno a esta parte. Y nos piden la entalpía de enlace calculada por mediación de los cálculos de enlaces rotos y formados, ahora lo veremos, con estos datos determinados de entalpías específicas de roturas de enlaces. Para este ejercicio tenemos que saber específicamente un concepto que aborda 2 apartados determinados. Para romper enlaces, que es como se inicia la reacción, hace falta aportar energía. Hago un recordatorio de la teoría. Si queremos quemar un papel, para iniciar la reacción de combustión del papel necesitamos acercar una cerilla. Eso es el aspecto endotérmico de la reacción. Una vez que ya se ha iniciado el aspecto endotérmico, la reacción funciona por ella sola y cuando se forman nuevos enlaces se desprende energía. Por lo tanto, reitero, la parte de la rotura de enlaces requiere un concepto de entalpía positiva que es endotérmica. Tenemos que aportar energía. Y en la parte de de formación de enlaces, esto es rotura de enlaces, de formación de enlaces, tenemos un aspecto de entalpía negativa y es una reacción exotérmica porque cuando se forman enlaces nuevos se desprende energía. Bien, pues dicho esto, veamos. En primer lugar, tenemos aquí los 4 entalpías de enlaces de todos los enlaces que se forman aquí. Ahora la pondremos de otro modo para verlo un poco más claro. Pero una vez dicho esto, la fórmula a utilizar como la anterior de la entalpía, aquí en este caso dice que la entalpía de reacción en este caso es el sumatorio de las entalpías de enlaces rotos menos entalpía de enlaces formados. Sumatorio. ¿Vale? Esto, bueno, sería mejor así. Así, este sumatorio menos... Voy a ponerlo bien, un momento. Voy a ponerlo otra vez. Entalpía de... sumatorio de entalpía de enlaces rotos, eso es, menos sumatorio de la entalpía de los enlaces formados. ¿De acuerdo? Esto es un poco diferente, lo hago ver,
con respecto a la otra fórmula de la entalpía en el que teníamos en los primeros ejercicios y en el tema de entalpía de formación o combustión, que son sumatorio de entalpías de los productos menos sumatorio de entalpías de los reactivos. Aquí es para que os hagáis un poquito de cábala a la hora de acordarse. Aquí realmente es al revés. Aquí es sumatorio de los enlaces rotos, que son los de aquí, los de los reactivos, menos sumatorio de los enlaces formados, que son los de los productos. Es un tanto diferente en la aplicación de la fórmula. Bien, os decía que voy a poner esta reacción de una manera más abierta para que veamos muy claramente el tema. Por una parte tenemos dos enlaces HCl. Aquí los tenemos, ¿verdad? Aquí un medio de enlace del oxígeno. Aquí tenemos un enlace Cl más, la reacción está ajustada, la teníamos bien, ¿sí? Más OH del agua. Aquí la vemos muy claramente, ¿no? El ácido clorhídrico, el oxígeno molécula diatómica, el cloro molécula diatómica y el agua, además, con esta interpretación que ya nos recuerda cuando hablábamos de Lewis y de geometría y todo esto. Pues bien, una vez que tenemos esta reacción de esta manera, pues vayamos a ir poniendo valores. Primero, enlaces rotos. Vamos a ponerlo aquí. A ver, enlaces rotos. Son este y este. Pues los enlaces rotos son 2 moles de HCl, que será igual a 2 por 432, que eso valdrá 864 kilojulios mol. Este 432 es este. ¿Qué más rotos tenemos? Media mol de oxígeno. Luego esto valdrá un oxígeno, o sea, tenemos media mol, valdrá un medio de 499, que eso vale 249,50 kilojulios mol. ¿De acuerdo? Estos los enlaces rotos. Ahora veamos los enlaces formados. Tenemos por una parte un mol con un enlace cloro-cloro, que es este, cuyo valor es 243 kilojulios mol. Y después tenemos aquí dos enlaces OH y OH en la molécula del agua. Por lo tanto, tenemos dos enlaces en la molécula de agua OH, que será 2 por 460 igual a 920 kilojulios mol. Este sumatorio vale 1113,5 kilojulios mol y este sumatorio vale 1000. El sumatorio este es el sumatorio primero y este es el sumatorio segundo, 1163 kilojulios mol. ¿De acuerdo? Pues bien, llegado a este punto, ahora lo que nos queda es aplicar la fórmula consecuente que tenemos aquí. Lo voy a hacer en rojo para verlo mejor aquí. Y lo sumaremos de esta manera. Tendremos sumatorio entalpía de la reacción consiguiente, tenemos sumatorio de enlaces rotos, que son 1135,5, menos sumatorio de enlaces formados, que es 1163,00 kilojulios. Y esto vale menos 49,50 kilojulios mol. Esta es la entalpía que nos piden y es negativa. Por lo tanto, el resultado
de la entalpía de esta reacción calculada con las entalpías de enlace nos da que es una reacción exotérmica. ¿De acuerdo? Pues bien, esta ha sido la resolución de este ejercicio que nos pedían la fórmula de la reacción y la entalpía de dicha reacción. A es la fórmula de la reacción sabiendo que además se obtiene y el apartado B consecuente. Consiguientemente después es calcular la entalpía de dicha reacción con los datos que tenemos. Reacción ajustada, fórmula, enlaces rotos menos enlaces formados. La abrimos para ver mejor claramente dónde están los enlaces y con los datos que tenemos calculamos aritméticamente el número. Y con esto resolvemos el ejercicio de entalpía, de cálculo de entalpía de enlace por mediación de esta metodología, conociendo las entalpías de enlace. Hasta aquí el ejercicio de entalpía relacionado con el concepto de termoquímica del tema teórico que hemos publicado recientemente. Si realmente hemos aportado ese granito de arena para vuestro conocimiento de este tema tan importante dentro de la química y tan recurrente en algunos exámenes de selectividad, por favor, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para poder hacer la comunidad mayor y estar más cerca de tantos y tantos alumnos de química para poder ayudaros tanto en los conocimientos, en la organización, pero sobre todo para poder aprobar los exámenes y sobre todo el examen de selectividad. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.